y le damos la bienvenida a Leonardo Peña. Muy buenos días, Leonardo. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Bueno, pues hoy un poco frío, ¿ah? Bastante frío, pero bueno. Qué bien. Bueno, Leonardo, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? ¿Eres arquitecto? Arquitecto, primero que todo estoy aquí hace 13 años, 13 años mal contados, quizás 14 casi ya. Ya, wow, mejor dicho, ya que ya eres quebeco, pues, canadiense. No, se toma tiempo integrarse y se toma tiempo adaptarse totalmente a la cultura. Toma tiempo, sí, toma tiempo y esfuerzo, un esfuerzo consciente se puede decir también. ¿Tú sientes que ya estás adaptado o que ya prácticamente estás como, bueno, más adentro que afuera o en el sentido de cultural? Sí, definitivamente. Toma su tiempo, sí, toma un esfuerzo, sí, pero definitivamente después de un cierto tiempo ya uno siente que asimila los valores, que se hace a la cultura, que se hace al medio ambiente también. Obviamente eso también a uno lo trae a alejarse en cierta forma de lo suyo. Hay muchas cosas en las que uno comienza a quedar, yo siempre digo, como en un limbo, que no soy completamente aquí, pero hay cosas que ya he perdido de allá también. Hace parte del proceso a mi modo de ver. Cuando visitas Colombia, por ejemplo, porque eres colombiano, ¿de qué ciudad? De Bogotá. Cuando visitas Colombia, ¿qué es esa sensación? Es una pregunta bien interesante porque cuando llego allá es la alegría de estar en casa, la alegría de todo lo conocido, la alegría, el olor, los sentimientos de ver los lugares por donde crecí, pero al mismo tiempo pues después de un cierto rato ya uno extraña también su vida acá. Por ejemplo, hablando de cultura, ¿qué podrías decir? Mira, nosotros podríamos aprender de Canadá tal cosa y Canadá debería, o sería genial que aprendiera de nosotros tal otra, algo así. A ver, no sé si tanto como aprender porque cada lugar, cada grupo, cada sociedad tiene sus características, pero lo que yo extraño, si lo puedo responder así, es de aquí cuando estoy allá extraño el orden, extraño la tranquilidad, extraño digámoslo así, el respeto de muchas formas. Sin embargo, que me encanta de allá es escuchar la música en todas partes, la gente riéndose, la gente interactuando con mucha más facilidad que acá, ver gente en todas partes, ver actividad en todas partes, eso es mágico. Estuve viendo comentarios acerca de, bueno, que la gente hace de ti, la gente te cataloga como una persona metódica, o sea que encajas muy bien con el país, con Canadá. Sí, yo pienso que sí, definitivamente. Creo que se tiene que tener algo de eso para poderse sentir bien acá también. Yo siempre he creído que la persona que viene a Canadá y que se queda necesita estar alineada con ciertos valores, con ciertas formas de ser o ciertas formas de pensar. Porque muchos otros que basan digámoslo, su buena acogida en la parte laboral únicamente y que no necesariamente se alinean con esos aspectos culturales, con algunos aspectos culturales terminan volviéndose tarde o temprano. Eso es lo que he visto. Ya. ¿Qué te trae a Canadá? ¿Por qué decides trabajar y vivir aquí en Canadá? Buena pregunta. Yo desde que me acuerdo he tenido un amor, una pasión por Canadá que no logro describir, no logro entender tampoco. Sin embargo, en todo este tiempo algo que he visto es que retomo la palabra, un respeto a todos los niveles, tanto del individuo como del medio ambiente, y eso se alinea bastante bien con mi forma de pensar, y yo pienso que es uno de entre muchos otros factores, digamos, que me hace sentir aquí como en casa. Ya, interesante todo esto que nos compartes y bueno, pues es esa perspectiva, ¿no?, que tenemos de un lugar al otro. Cuando llegaste aquí, tú hiciste lógicamente, entraste como trabajador calificado por medio de tu profesión. Muy difícil, por ejemplo, en cuanto a qué choque, si lo hubo, o qué fue lo difícil o no tan difícil de llegar a Canadá. ¿Ya sabías el idioma o...? Yo ya sabía el inglés, bastante bien, el francés también me consideraba que lo sabía bien, pero cuando llegué aquí yo creo que lo que nos pasa a muchos, la lengua no es suficiente, el francés me refiero, y el inglés
me sirvió poco o nada, se podría decir. Entonces, empezando por la lengua, sí fue un proceso de integración difícil al medio laboral. Y por otro lado, así uno sea arquitecto en otro país, a ojos de ellos uno no es arquitecto, a ojos de la ley uno no es arquitecto. Y por otro lado, el medio y la práctica como tal es muy diferente, entonces sí necesita una integración. Para responder a tu pregunta de si fue difícil, sí, fue bastante difícil. Y no solo para mí, sino para cualquier persona que viene, que en arquitectura o en cualquier otro campo es difícil. Ahora, más en profesiones como arquitectura, uno podría pensar, o es lo que uno oye afuera, uno dice, bueno, allá yo diseño en Colombia porque aquí no voy a diseñar. Y sí, en efecto, la parte del diseño y la parte artística de la arquitectura puede ser homologada, por decirlo así, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay un componente técnico de la profesión y ese componente no lo tenemos allá. Los materiales, las técnicas de construcción, las leyes. Interesante todo eso, de eso vamos a hablar más adelante, porque de eso se trata este espacio, de ir conociendo un poco a poco cómo funciona mi profesión y si puedo calificar para venir acá y trabajar y vivir y ser, bueno, hacer toda una vida. Vamos a llegar a ese punto, pero antes cuéntanos, este proceso de integración es que algún organismo comunitario estuvo ahí para apoyarte, contaste con el apoyo de quién al inicio, o toda esta búsqueda, todo este logro que has tenido, estos logros que has tenido, ¿tú los has hecho solos? No, solo no, y solo es, yo diría, de pronto exagero, pero diría que es imposible hacerlo, o no es definitivamente práctico hacerlo. Cuando yo llegué aquí, obviamente la ayuda que uno recibe es de particulares, también de otros colombianos que vivieron un proceso similar y que le quieren a uno dar una mano. Ahora, esa ayuda vino en ese momento a través de un organismo, bueno, las personas que nos recibieron nos refirieron a un organismo que se llama el Service d'Aide au Néo-Canadien. Esto queda en Sherbrooke, o supongo que hay muchísimos otros organismos dependiendo de la ciudad en donde uno se ubique, pero fueron ellos quienes nos guiaron en toda la primera etapa de documentos, de vueltas, diligencias a hacer, y ahí a través de eso pues nos fuimos encaminando en todas las otras etapas que todo inmigrante debe seguir para integrarse, ¿no? Bien, bueno, pues qué bueno. Qué bueno seguir escuchando esto. Yo sé que usted tiene muchos deseos de saber cómo funciona la profesión aquí. Tenemos a alguien que ya está dentro de este oficio, dentro de esta profesión aquí en Canadá. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Bienvenida a Canadá. Continuamos, gracias por escucharnos a través de www.radiolatina.ca y también recuerde que este espacio es patrocinado por CI Canadá y bueno, puede encontrar información de CI Canadá y de todos los servicios de inmigración que ellos prestan en temas de inmigración a través de cicanada.ca. Bien, continuamos con nuestro invitado Leonardo Peña y vamos a entrar ya a esa parte profesional. Háblanos un poco acerca de esto, de la parte profesional. Por ejemplo, las etapas que hay que seguir a nivel profesional en cuanto a la arquitectura. Bien, para arquitectos inmigrantes como yo, hay varias etapas, todas son necesarias para hacerse arquitecto reconocido acá. La primera es hacer validar los estudios en arquitectura frente a un organismo que se llama el Consejo Canadiense de Certificación en Arquitectura. Una vez ellos dan el aval que el estudio de uno equivale al estudio en arquitectura de las universidades de aquí, entonces ya uno puede pasar a la segunda etapa, que es de registrarse en la orden de arquitectos para ser practicante. Una práctica que de pronto sigue siendo lo mismo, requiere aproximadamente 3.600 horas en aspectos bien particulares, como mínimo. Luego de eso, entonces sigue una tercera etapa y es que uno tiene que presentar unos exámenes de la orden de arquitectos. Esos exámenes miden el conocimiento mínimo que se le requiere aquí a todos los arquitectos. Son 4 exámenes, cada examen de medio día dura. Y una vez uno apruebe los 4 exámenes, entonces ya puede pasar a la siguiente etapa, que es de, bueno, nosotros tenemos que presentar un examen de francés, es también un prerequisito. Lógicamente por la lengua, por la profesión, ¿no? Correcto. Una vez habiendo aprobado los 4 exámenes y con los exámenes de francés también que se hayan pasado, entonces ya uno se puede registrar como arquitecto en la Orden de Arquitectos de Quebec. Ahora, una etapa que no es necesariamente clara, pero que yo siempre les digo a todos los que me hacen la pregunta y corresponde a lo siguiente:
toda persona que ya dice, bueno, ahora sí soy arquitecto, me puedo presentar como arquitecto, entonces ahora sí voy a ofrecer mis servicios. Para ofrecer servicios, uno tiene que tener un seguro profesional. Ya. Y ese seguro profesional, entonces, es otra etapa además que uno tiene que hacer. Entonces, garantizar que los servicios de uno están cubiertos por un seguro en caso de alguna omisión o algún error. Y en ese orden de ideas ya uno sí puede empezar a ofrecer sus servicios. Hablemos un poco de costos. Toda esta formación y exámenes y todo, ¿cuánto cuesta? A ver, las etapas como tal yo diría que pueden tener un valor entre aproximadamente $6,000 a $8,000. Puedo equivocarme, estoy dando una idea muy, muy promedio, ¿no? Sin embargo, entre cumplir una etapa y otra, y entre un trámite y otro, puede haber muchas pequeñas subetapas, digámoslo así, y eso tiene otro costo. El tiempo que nos lleve a realizar cada y todas de estas etapas por completo, eso también implica un costo, que de pronto es ¿cómo se dice? Tácito, pero está ahí. Entonces yo diría que el proceso, si hablamos en términos reales, no en términos teóricos, puede estar alrededor de los $10,000. Wow, interesante todo este proceso. Se necesita no solamente tener el dinero, sino también la paciencia, ¿no? Para comenzar. ¿Cuánto tiempo te costó toda esta integración profesional? Podríamos decir. Para responderte a esa pregunta, les voy a narrar la primera experiencia que yo tuve aquí con un arquitecto. Fantástico. Yo fui a buscar trabajo y el arquitecto me dijo, no, porque estoy buscando un arquitecto registrado aquí en Quebec. Y le dije, bueno, pero es que yo ya empecé el proceso, a pesar de que no lo había empezado en realidad. Y él llegó y me dijo, sí, pero yo sé que eso le va a tomar aproximadamente 8 años. En mi mente dije, imposible, es ridículo, no puede ser. En fin, dejé así. Con el tiempo yo siempre me he acordado de esa frase de este hombre, y con el tiempo me he dado cuenta que en efecto puede tomar 8 años en promedio. Inclusive mucha gente, la gran mayoría de la gente nunca lo logra. Nunca lo logra es porque antes que tener la plata se necesita tener una determinación férrea. Se necesita saber exactamente a qué va uno, por qué va uno y más o menos cuándo va a llegar. La plata es una cuestión que va, cuando uno tiene el objetivo trazado, uno empieza a buscar los medios. Ya. Qué importante que seas, específico en esto, porque mucha gente se desanima. En algún momento de este proceso, de todo este engranaje, te desanimaste, dijiste no vale la pena, o prefiero hacer otra cosa, me voy a dedicar a otro tema, voy a dejar mi pasión y mi carrera de lado. O sea, ¿te pasó eso por la...? Sí me pasó, pero hay varias zonas grises ahí. Primero que todo, sí, la mayoría de la gente se desanima y abandona. Segundo, una cosa es hacerse arquitecto registrado en la orden de arquitectos, y otra cosa bien diferente es trabajar en arquitectura sin ser arquitecto, que los dos es posible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno no se puede llamar arquitecto, pero uno está trabajando en una oficina porque uno tiene el conocimiento, por lo menos, de los programas que se utilizan para hacer planos, para hacer la lógica de diseño, para leer los reglamentos y los códigos. Entonces uno tiene el bagaje necesario para hacer el trabajo en arquitectura sin que necesariamente haya llevado a cabo todas las etapas que se requieren para registrarse como arquitecto. El registrarse como arquitecto es una formalidad para poderse a sí mismo denominar arquitecto acá según la ley. Leonardo, la diferencia de la arquitectura de nuestros países latinoamericanos, o bueno, afuera de Canadá, con relación aquí. Inmensa. Hablemos un poco de ello. Vuelvo a digo, la arquitectura desde el punto de vista diseño artístico, la parte artística, se podría decir que no hay una diferencia, no hay una diferencia marcada por lo menos. Sin embargo, la arquitectura tiene un componente técnico altísimo, y más en una sociedad como esta en donde las condiciones climáticas son tan extremas. Aquí podemos pasar de 30 grados en verano, por no decir más, a menos 30 en invierno. Entonces tenemos una diferencia climática de 60 grados. No cualquier estructura, no cualquier material ni composición pueden aguantar una diferencia de esas. Aparte de eso, la clientela es otra. Aquí es una clientela que exige, aquí es una clientela que si no le ofrecen el resultado de calidad, demanda. Okay. Y esas demandas pueden poner fuera del ejercicio profesional a cualquiera.
Entonces, empezando por esos dos aspectos, por no ir más lejos, porque hay otros tantos, pero empezando por esos dos aspectos, son dos aspectos que nos alejan del ejercicio de la profesión de una manera abismal entre nuestro medio y este medio. Bien. Escala de valores, escala de salarios. Escala de salarios, una excelente pregunta. Digo que excelente pregunta porque es muy difícil saber en nuestro medio cuánto está ganando la gente. Yo lidero una asociación que se llama Asociación de Arquitectos Latinos en Montreal y resulta que varias veces hago esa pregunta a la gente, ¿cuánto se está ganando? Y a la gente le da pena hablar de eso. A mí más me daría pena decir cómo me estoy gastando la plata, pero no cuánto me estoy ganando. Es necesario saber cuánto nos ganamos para sabernos posicionar. Me he dado cuenta que la gente pide muy poquito. ¿Por qué? Porque quieren tener un trabajo, una experiencia en arquitectura y regalan su trabajo, pero entonces estamos trayendo la media de salarios a la baja y eso nos perjudica a la larga. Es que podríamos decir, por ejemplo, que eso sería bueno al inicio por adquirir experiencia o definitivamente ni al inicio ni en ningún momento, de tomar la experiencia. En ningún momento, porque en el momento en el que uno por comenzar baja su nivel, sus expectativas salariales, ya queda casado con eso y empezar a subir va a ser muy difícil. Se va a subir, sí, de manera progresiva, pero a partir de ese límite, a partir de ese punto en el cual uno comenzó. Entonces, yo diría que sí, uno tiene la necesidad y sí hace falta empezar a trabajar, pero no a cualquier precio. Algo interesante que cada profesional que viene a Canadá, y no solamente en Canadá, sino en cualquier parte del mundo que usted ejerza su profesión, usted ha estudiado, se ha sacrificado, ha invertido dinero, tiempo, miles de cosas. Hay que saber venderse. Definitivamente. No hay que regalar lo que tanto trabajo nos ha costado. Sí podemos ser un poco bondadosos, pero no hay que regalar lo que tanto trabajo y tanto esfuerzo nos ha costado. Inclusive hay muchos familia, hogar, en fin, tantas cosas. Entonces hay que saber venderse y saber valorar la calidad del trabajo, definitivamente. Sí, toca saber el precio real de uno. O sea, pero ¿y cómo la gente hace para valorar su trabajo, para saber cuánto vale? Yo pienso, hablando profesionalmente. A ver, para hablar profesionalmente antes tenemos que hablar personalmente. Y toda persona que hemos tenido el valor de dejar todo lo que conocemos, o sea, dejar nuestro país, dejar nuestra familia, dejar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra comida y muchísimas otras cosas, somos gente, yo siempre digo que somos seres superiores, que nos lanzamos al abismo sin saber qué nos espera, pero con la confianza y con la fe de que va a ser para mejor porque somos capaces de eso. Ya ese es la semilla que nos permite desde el punto de vista profesional saber, yo soy capaz de eso y de muchísimo más. Y sí, en este momento estoy en desventaja por tema de la lengua, por tema del ejercicio profesional en este medio, pero como tenemos esa semilla, esa fe ahí que nos dice yo soy capaz, es decir, como soy capaz y como sé que tengo un valor dentro de mí, yo no me regalo por cualquier cosa. Es difícil porque el mercado no tiene puertas abiertas todo el tiempo. Las firmas no están buscando cada inmigrante que llega para decirle venga a trabajar con nosotros. No, es difícil. Esa es la parte más dura a trabajar. Pero una vez uno sabe lo que es capaz y una vez uno entiende que es una cuestión de tiempo, uno se posiciona. Bien, vamos a nuestra última parte en esta sección y a una última pausa en esta sección y regresamos para las sugerencias y podríamos decir las sugerencias que nuestro invitado tiene el día de hoy. Él es Leonardo Peña, nuestro profesional latino el día de hoy, director de proyectos de la Oficina Municipal de Vivienda de Montreal y tiene una amplia experiencia, como ya lo hemos escuchado y notado en esta entrevista, una amplia experiencia y conocimiento de su profesión arquitectura. ¿Cómo llegas a este punto? ¿Cómo logras posesionarte en el lugar donde está, en el momento preciso, el ahora? A ver, es un proceso que nace antes de salir de Colombia, en el hecho de decir, quiero llegar a este punto. Cuando llego acá y conozco que la ley no es la misma que en Colombia, digo, yo aquí no vengo a ser dibujante, no vengo a ser técnico, no, yo vengo aquí a ser arquitecto. A pesar de las dificultades y a pesar de que en algunos momentos cambian las ideas, pero si el horizonte está trazado, ahí vamos a llegar tarde o temprano. Curiosamente, ya me hice arquitecto de la Orden de Arquitectos de Quebec en el momento en el que menos lo necesitaba, porque ya en ese momento ya yo trabajaba como director, o trabajo en este momento como director de proyectos en la Oficina de Habitación de Montreal.
para responder a tu pregunta, ¿cómo llegué ahí? Primero que todo, el haberme planteado el objetivo desde el principio es el primer paso. El siguiente paso es tener determinación. Luego, por consiguiente, es informarse, prepararse, formarse en la medida en la que uno pueda, bien sea por cuenta suya, comprando libros por aparte, asistiendo a cursos en línea o a otros presenciales, preparándose para el momento. Las oportunidades llegan tarde o temprano, pero entonces el trabajo previo que se tiene que hacer es prepararse para cuando esas oportunidades lleguen. ¿Cómo llegué al punto en el que hoy estoy? Me preparé antes, inclusive cuando no tenía trabajo yo me estaba siempre informando, y cuando llegó esta oportunidad entonces presenté una entrevista basada en el bagaje que había adquirido a través del tiempo, y creo que esa entrevista frente al que hoy es mi jefe y personal de recursos humanos y otro personal técnico de la oficina, las preguntas que me hicieron de orden técnica definitivamente pues fueron, yo pienso que fueron positivas porque ahí estoy, ¿no? Aparte de eso sí también creo que se necesita un componente personal, el querer interactuar con la gente. Eso se aplica en Colombia, en Canadá o en cualquier parte del mundo. Si a uno le gusta trabajar con la gente, eso se va a notar, eso se va a sentir. Entonces es el componente no solo técnico, pero también relacional. Entonces, pues yo creo que puede haber muchas más arandelas alrededor de eso, pero yo que lo resumiría en esto que acaba de decir. Muy, muy bien. Nada, pues es bien, es edificante escucharte hablar así, porque se nota que tienes esa visión clara. ¿Proyectos a venir, o crees que ya definitivamente, bueno, ya estoy en una escala así como que ya llegué al top, o no? ¿O quieres definitivamente aspiras a algo más? ¿Cuáles son esos proyectos que tienes? A ver, si tú me haces la pregunta a mí, Leonardo Peña, sí, yo tengo muchos otros proyectos. Ahora, me disculparás, pero yo creo en aquello de conservar la energía sin divulgarla mucho para que se cumplan, entonces no los voy a decir aquí al aire. Sin embargo, cuando hablo de manera general, no Leonardo Peña, sino general a todas aquellas personas que me pueden estar oyendo, el crecimiento o el nivel de desarrollo depende de los objetivos y de la vida y de las ambiciones de cada quien. No quiere decir que una persona esté bien y que otra esté mal. Todas las personas somos distintas y hay gente que se conforma no sé, con el trabajar en arquitectura sin hacerse arquitecto, perfectamente correcto. Hay otros que no nos conformamos con estar como arquitectos y directores de proyectos, sino que queremos ir más lejos también. No hay nada bueno y malo, ¿no? Entonces depende de los objetivos de cada quien. En mi caso particular, yo en este momento trabajo como gestionario, pero entonces quiero desarrollar la parte más de arquitecto. Yo tomo proyectos en arquitectura a tiempo perdido, pero la idea es hacerlo de una manera mucho más frecuente, entre otros proyectos, perdona. Qué bien. Sugerencias para aquellos profesionales, específicamente en el área de la arquitectura, que quisieran, que están pensando, que están allí, oh, interesante escuchar a este hombre, wow, no sé, que están pensando en venir, vivir aquí en Canadá, trabajar, hacer una nueva vida. Culturalmente hablando, nosotros adquirimos, a mi modo de ver, un cierto nivel cuando nos hacemos profesionales. Eso nos da, lo voy a decir en estas palabras, aunque no sean las adecuadas, nos da unas ciertas ínfulas. Nos inflamos un poquito. Cuando llegamos a este medio en donde eso no es reconocido, nos desinflamos a fuerza. Entonces el primer consejo es decirles, antes que todo somos personas, antes que ser arquitectos u otra profesión somos personas, y toca partir del hecho de entender que aquí ellos no nos ven igual que ellos profesionalmente hablando, entonces saber que arrancamos desde ceros. Bien. Segundo, la lengua definitivamente es necesario conocerla. Muchos venimos aquí con el inglés, pero toca hablar el francés también. Tercero, hay que informarse, hay que prepararse para este medio de trabajo. Entonces cualquier fuente de información, libros, internet, cursos presenciales, ¿qué más? Tomar un padrino que esté en el medio, son necesarios para conocer este medio y todo lo que lo rige. A partir de ahí es tener un plan de vida. Un plan de vida que nos guíe, que nos lleve a través de los momentos difíciles, porque los van a tener, pero que nos digan, como tengo mi horizonte trazado, así en este momento esté pasando un momento difícil, voy a llegar allá, lo voy a lograr. Bien. Yo creo que esos pueden ser los puntos que resumen de manera general lo que se necesita para llegar a ser arquitecto o cualquier otra profesión.
Leonardo Peña, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por aceptar esta invitación, por compartir tu experiencia, toda esa energía y lógicamente por abrirnos, permitirnos conocer un poco más sobre esta profesión tan interesante que es la arquitectura aquí en Canadá.